Muchas gracias, Diego. Voy a leer estas preguntas que me llegaron. Si me llegan otras, a ver si aguantamos. Bueno, es de una de Osvaldo López García. ¿Qué propuestas legislativas concretas puede llevarse diputados y senadores para ir transitando a un modelo económico diferente? Leo las tres, ¿no? Y Elías Robles Andrade, al ser el modelo chino la otra alternativa al modelo liberal capitalista estadounidense, ¿cuáles son las principales características del modelo chino que lo diferencian completamente del modelo estadounidense? ¿Cuál es tu opinión Héctor Hugo Rocha Gómez? ¿Cuál es tu opinión de la caída del imperio del sol económicamente? ¿Y por qué China es el único país que cumple los objetivos de la Agenda 2030? Además, ¿tú crees que uno debería de tener conocimiento de la sociedad para crear una filosofía económica que sea exitosa para México? Buenas preguntas. Bueno, la primera, propuestas concretas legislativas. Yo creo que en diferentes frentes y diferentes ámbitos hay mucho que hacer. A mí me parece que una de las más urgentes, porque es donde mucha batalla política se está dando en el momento, es la regulación de redes sociales. Esta lo digo sinceramente también como padre, porque apenas estamos descubriendo los efectos que tienen el exceso de uso de redes sociales en las nuevas generaciones, su relación con la educación, con la retención de información, linealidad, pensamiento creativo, o sea, creo que dejamos que un producto, porque recordando que las redes sociales son un producto, porque le pertenecen a una empresa privada, produjo adicción en su consumo. Entonces yo creo que una de las cosas que ustedes como legisladores o diputados pudieran trabajar es investiguen a profundidad el efecto que tiene el abuso de uso de redes sociales y busquen diferentes formas de regular su uso. Muchos países serios ya lo están haciendo, hay más que suficientes ejemplos de estudio y creo que aquí es algo que vamos a arrepentirnos mucho si lo hacemos tarde. El segundo aspecto que también se pudiera legislar aún dentro de redes sociales es el rol, responsabilidad y alcance que tienen líderes de opinión, ¿no? Versus su formación, sus antecedentes, el trabajo académico que han hecho y quién tiene acceso a qué tipo de información con qué tipo de audiencias. Y esto también se puede ejemplar en la protección de los niños, que es una de las cosas más importantes, que creo que invariablemente el partido o convicción política es algo que a todo el mundo nos debería de interesar. Segundo, en la parte tanto económica como infraestructural, me parece que el trabajo que se está haciendo en zonas económicas especiales es fundamental. Hay que proteger la mano de obra mexicana, pero a través del intercambio por capital intelectual y acciones, que al final no es a través de la iniciativa privada y la acumulación de capital que se transforma las condiciones materiales de la clase trabajadora, es a través de la redistribución justa del trabajo generado. Entonces aquí hay un trabajo muy importante a ser hecho. La segunda pregunta creo que ya la respondí, las características del modelo, lo hablamos a profundidad. Hay que hacer la distinción entre la propiedad privada de los medios de producción y la propiedad colectiva de los medios de producción, a quién responde el mercado y qué se hace con el exceso de producción del mercado, entendiendo que el mercado continúa siendo una necesidad generacional para la superación de los modelos políticos y económicos. Y la tercera pregunta, recuérdame, el de la Agenda 2030, y la incorporación de la filosofía. Bueno, definitivamente, yo creo que aquí es una de las cosas más tal vez dolorosas de este tipo de análisis, que ningún modelo puede ser inmediatamente copiado ni replicado. O sea, de la misma manera que nosotros no somos Noruega, tampoco somos Estados Unidos, pero tampoco somos China. O sea, no tenemos su territorio, no tenemos 5,000 años de historia, no tenemos 1,400 millones de personas, no tenemos esa reserva de mano de obra que tenían ellos y además ya estamos en el 2026. O sea, es muy diferente haber trabajado en un salto cuántico de capacidad productiva en los 80s y tratar de empezar a competir ahorita en el 2026. Ya vamos tarde, ya es otro momento, ¿no? Entonces, sin duda, creo que también cualquier análisis tiene que hacerse de manera sincrónica. O sea, es muy peligroso trabajar de manera trascendental o asincrónica con el estudio de los modelos políticos. Entonces, sí, se tienen que incorporar la filosofía, las peculiaridades del modelo mexicano, su historia, su cultura, su tradición, pero obviamente inspirarse de modelos realmente exitosos y realmente prósperos hacia el futuro, no nostálgicos de, es que yo quisiera ser como Estados Unidos en los 80s, pues ese mundo ya no existe, ¿no? Gracias. Voy a abrir el micrófono a los diputados si quieren hacer alguna. José Luis Montalvo, ¿quién más? Diputados, por favor. A la madre, no tanto, bueno, sí, vamos José Luis, Lilia, y dos ahí, luego acá, Santiago y Manzanilla. Ajá. A ver, adelante. Diego, muchas gracias.
Yo te sigo en redes y creo que eres de los más congruentes en los discursos. Gracias por apoyarnos, porque hayas estado apoyando al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Te quiero hacer una pregunta. Dentro de tu exposición pusiste una imagen y dices capitalismo o comunismo. No sé con qué intención está esa imagen, pero donde dice capitalismo hay un derrumbe y donde dice comunismo hay una ciudad brillante. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta? Pues lo que pasa es que la gente, o sea, ideológicamente, como los medios han estado dominados por el occidente, sobre todo los que nosotros consumimos, nosotros tendemos a recibir ese mensaje al revés, ¿no? O sea, es cuando se usó como maquinaria de propaganda la miseria cubana, la miseria venezolana, como para decir, ¿no? Hay que asustar a los jóvenes con la idea de que el comunismo es igual a miseria. Y cuando se habla de capitalismo, siempre se muestra el lado más bonito, la prosperidad, ¿no? Y obviamente siempre es importante considerar que no que sea al revés, sino que las dos realidades son reales. O sea, el caleidoscopio entero es real. O sea, de la misma manera que Haití es un modelo fracasadísimo del capitalismo, igual que pudiéramos decir Ecuador o El Salvador, es verdad que hay modelos como Shenzhen, Shanghái, que son increíbles. Inclusive Vietnam, Laos, o sea, son ciudades ahorita muy prósperas, ¿no? Entonces, la intención es contrahegemónica, porque existe una narrativa dominante que la gente no entiende, que está producida por una persona que quiere producir en ti una impresión, pero que la realidad no es tan simple como una sola opinión, que existe una diversidad de realidades que reflejan la complejidad de la realidad. Entonces, es una intención directa de retar la idea de que existe una sola realidad. Gracias. Lilia. Buenas tardes, compadre. Yo no solamente te sigo, yo soy fan, me declaro groupie fan, admiradora. La verdad me parece que es una forma genial la que tú tienes de llevar conocimiento valioso a través de lo que puede ser una gran maldición, que son las redes sociales, pero aquí serían las benditas redes sociales. Yo soy diputada, diputada por Ciudad Juárez, soy integrante del PT desde literalmente mi nacimiento, soy marxista, de cuando se decía que los marxistas comíamos niños en el desayuno. El PT es además un partido maoísta, que es un conocimiento al que yo me he acercado ya posteriormente. Y creo que una de las cosas que más nos preguntamos en el PT, sobre todo como reto en este tiempo de los monstruos que tú llamas, es qué es lo que se puede recuperar y hacia dónde vamos. Es decir, no somos China, tú mismo lo dijiste, y en esa lógica es con las características que nosotros tenemos hacia dónde encaminamos, ¿no? Porque los modelos latinoamericanos, tú mismo hacías como una crítica ahorita, y creo que no son la salida. ¿Por qué no lo son? ¿Y qué es el camino que sigue México? Gracias. No, está muy buena la pregunta. Digo, primero que nada, qué raro, ¿no? Que hayan dicho que los marxistas eran los que comían niños y ahora ya sabemos por un hecho que no, que es justo al contrario, ¿no? Que son los anticomunistas los que comen niños. Mira, a la pregunta que hace sobre hacia dónde caminar desde nuestra región, entendiendo nuestras peculiaridades, que me parece una pregunta muy buena porque me abre punto a algo de lo cual no pude platicar. Cuando yo hice el comentario sobre si nosotros juntáramos todos los hispanohablantes del mundo, seríamos casi del tamaño de China. Yo creo que una oportunidad muy grande es hacia la creación de un bloque geopolítico hispanohablante o iberoparlante, ¿no? O sea, entre el lusoparlante e hispanohablante. ¿Por qué lo digo? Nosotros no lo sabemos, pero fuimos balcanizados. Nuestra región fue balcanizada. A nosotros nos separaron, nos fragmentaron históricamente, el Plan Cóndor fue un éxito, y el hecho de que América del Sur, porque no me gusta el término América Latina, porque es un término francés, que también invita a la balcanización, América del Sur fue balcanizada, fue separada en pequeñas islas que se identifican más por sus diferencias que por sus características en común, y eso es muy conveniente para el imperio. Porque es mucho más fácil hacer intervención militar y un golpe de Estado en un país de 100 millones de habitantes que en un continente de 500 millones. ¿No? Entonces yo creo que una de las cosas a las cuales tenemos que aspirar, y aprovechando que el PT es un partido que tiene una fuerza política muy grande, por ejemplo en Brasil, deberíamos de trabajar con mayor articulación política y geopolítica hacia el sur global como un imperio, tal cual como un imperio. ¿Por qué? Por ejemplo, la protección a la democracia. O sea, si hay un intento de golpe de Estado en un país,
pero están todos fragmentados, todos balcanizados, pues dependes de la legitimidad por cómo funciona el derecho internacional, ¿no? O sea, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero también el derecho a la integridad territorial. Dependes del reconocimiento de otros. Tú solo no te puedes autodeterminar. Dependes de que otros estados, compañeros o aliados te den un lugar legal. Entonces, tener un bloque geopolítico hispanohablante y lusoparlante es, en este momento histórico, fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en BRICS y tampoco estamos en la OTAN. Si perdemos esta ventana de movimiento geopolítico, otra vez nos vamos a quedar afuera. ¿Y durante qué? Los próximos 2 siglos, que van a ser el siglo asiático, nos va a costar muy caro. Muy, muy caro. Entonces, para sobrevivir a las recesiones económicas que probablemente vienen ahora con el incremento del precio del petróleo y la crisis energética que irrefutable, necesitamos más unión de países hispanohablantes. Gracias. Jaime, luego Santiago. Muchas gracias, maestro Reginaldo, compañeras, compañeros del PT, a todos los que aquí presentes. Diego, igual que creo que todos los que estamos aquí, te admiramos. Ya no me digan, me da vergüenza. Yo soy del distrito de Papantla, soy de Morena. Bueno, y gran compañero y hermano de mis hermanas y hermanos petistas. Cuando a Andrés Manuel se le preguntaba, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la economía mexicana? ¿Como Brasil? Decía, no. ¿Como Chile? No. Bueno, ¿como qué? Pues como México, o sea, tenemos nuestra propia historia, tú lo acabas de comentar. Sobre esto que estamos haciendo, porque es nuestro sueño, nuestra visión, ¿qué es una acción positiva que hasta hoy hayas tú analizado en tu contexto, en tu visión universal que tienes de los modelos que hay en el mundo? ¿Qué es lo positivo que puedes ver hasta hoy de nosotros, de la cuarta transformación? ¿Y qué es el principal reto que tú puedas comentarnos? La principal área de oportunidad económica donde podamos ir hacia adelante. Gracias, Diego. A ti. Gracias, maestro. A ver, muy concreto con la respuesta. Yo creo que una de las cosas que me parece más reconocibles del trabajo político de los últimos mandatos es el incremento del salario mínimo, que yo creo que es una de las cosas que la gente subestima, el impacto positivo que tiene sobre la calidad directa y la dignidad directa de la vida. Directa. O sea, el incremento del salario mínimo es una solución por muchos lados por donde la veas. Uno de los principales problemas que tienen las economías liberales es el reciclaje de valor agregado. O sea, que es el dinero sube pero no baja. Entonces eso genera deuda. O sea, porque la gente depende de sistemas crediticios para sobrevivir, porque el dinero que se produce sube a la clase capitalista, pero no hay mecanismos de reciclaje de valor agregado, que son a través de la tributación o a través de la redistribución. Entonces, esto es un problema que lleva al colapso de la demanda agregada. El colapso de la demanda agregada se tiene que resolver a través del fomento de la capacidad de consumo. Entonces, el aumento en el salario mínimo a mí se me hace una lucha que apenas va empezando, pero hay que reconocer que ya se hizo algo. Me gustaría que fuera todavía más, pero se lo reconozco al trabajo de Morena. Y algo que yo creo que pudiéramos hacer mejor, o un área de oportunidad inmediata, complejidad industrial. Complejidad industrial, porque creo que hemos sido durante demasiado tiempo un país reconocido por su capacidad de maquila y sus materias primas, pero no somos una industria compleja. La industria compleja, y te doy el ejemplo de China. En 1989, cuando se inaugura el metro de Shanghái, se hace, pero el metro de Shanghái, todas sus partes y todas sus refacciones eran producidas en China. Pero piensen un poco lo que significa esto para la complejidad de la industria. Porque tú maquilas a lo mejor un engrane y el otro una correa y el otro un tornillo y el otro un material de empaste y el otro un vidrio y el otro el motor y los líquidos. O sea, la complejidad industrial de que toda esa maquinaria se haga internamente en el país implica que la industria como un todo se beneficia. Pero esto obviamente se tiene que hacer con una planeación estatal, porque la tecnología, si no es abierta, a lo mejor tú tienes la solución para mi categoría, pero si no existe un ente político que te dice, oye, esa tecnología que tú acabas de descubrir generaría mucho beneficio en otras industrias. En el libre mercado de competencia, al contrario, la insulina cuesta $200. Jódanse, literalmente jódanse. Yo la descubrí, ¿no? Entonces, una de las cosas que es fundamental es que tenemos que orientar la competitividad hacia el beneficio humano, pero también hacia el incremento de la complejidad, porque de ahí va a venir la productividad del futuro.
Entonces yo creo que el punto clave para trabajar ahorita es meterle turbo a la complejidad industrial. Santiago. Qué amable. Primero que nada, Diego, bienvenido. Yo soy diputado por la ciudad de Monterrey, donde entiendo que tú tienes... exactamente. Buenas tardes a todos quienes el día de hoy se encuentran aquí en este lobby. Preguntarte primero que nada, bueno, más bien el llamado creo que conviene desde este momento, sobre todo por la calidad moral que tú encabezas, hacer un llamado a la paz mundial para que se detenga los ataques bélicos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Creo que conviene hacer el llamado porque a ti te sigue muchísima gente en redes. Esa es la primera. Segundo, el tema de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a una gran cantidad de naciones, incluidos todos los europeos. ¿Consideras que eso es justamente hoy la respuesta de los países europeos, es decirle no a Estados Unidos? Porque es como decirle, como que por un lado me das el mazazo y por otro lado me pides que, ¿verdad?, que me ayudes. Y el tema sobre lo que comentabas al final, de que ahora en China se les pide a los médicos y seguramente al resto de los profesionistas que para hablar de algún tema o con alguna especialidad deben tener su título. ¿Consideras que en países como el nuestro se permite el libertinaje, ¿verdad?, versus libertad de expresión, justamente para no caer en el tema de lo que en China ya lo hicieron, para proteger que la información que está en redes es totalmente fidedigna? Te agradezco mucho y estamos a tus órdenes. Qué amable. Bueno, a los tres comentarios, digo, primero sobre a ver, no le quiero llamar también como pacifismo, porque no me considero una persona como tal. Yo creo que esta guerra tiene que llegar a sus consecuencias históricas necesarias. O sea, discúlpenme el comentario y de hecho mañana puede ser que vaya a entrevistar al embajador de Irán en México, pero yo creo que Estados Unidos tiene que aprender su lección. Y creo que esta guerra, por más que produce muchísimo dolor, y es una lástima porque cualquier pérdida de vida humana me parece injustificable, creo que también necesitaban un alto. O sea, necesitaban un alto porque estaban desquiciados. O sea, Estados Unidos es un país que ha estado en guerra en toda su historia. O sea, creo que corrígeme si estoy equivocado, pero creo que 16 años de toda la historia de Estados Unidos no han estado en guerra. O sea, es un país que prácticamente se sostiene a través de la agresión militar. Entonces, es insostenible y además como poder hegemónico. Entonces, digo, qué bueno que se equivocaron por su soberbia y se metieron con el pueblo persa, que es un pueblo que entiende el valor de los mártires y es un pueblo que no se va a rendir, y para ellos el hecho de que asesinen que martiricen a sus líderes no es un alto, al contrario, eso los va a unificar todavía más. Yo creo que es terrible decirlo, pero esta guerra es necesaria. Son todas las guerras necesarias, no sé. Es extraño porque filosóficamente hablando se dice aquellos que quieran la paz que preparen sus ejércitos. Entonces también no soy muy fan de las posturas pacifistas simplemente como un postureo político, porque me parece que apelan a una incompatibilidad con la realidad material, como si pudiera existir un tipo de estasis, ¿no?, entre imperios. Pues la historia nos dice lo contrario. O sea, más bien espero que esta guerra tenga causa y tenga consecuencia, ¿no? O sea, si vamos a sufrir otro periodo de guerra, que tenga un motivo. O sea, que caiga como un motivo, ¿no? A lo otro que hablaba sobre el tema de la censura, la relación entre libertad y libertinaje, me parece interesante. Inclusive yo creo que la crítica va por otro lado. Más bien en un país como México sería peligroso regular las redes sociales en este momento porque pudiera entenderse como una legislación clasista. Porque es verdad que no todo el mundo tiene acceso a títulos, entonces es raro decir que solo los que tienen acceso a títulos puedan opinar. Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo por parte de ustedes en hacer que exista un incremento en la accesibilidad de la educación que sea paralelo y sincrónico con el neopotismo y también el privilegio estructural de que los títulos están acumulados en asimetrías de privilegios históricos. Entonces yo creo que es una crítica muy pertinente y muy necesaria, en donde es verdad que no le podemos quitar la voz a la gente que no tiene acceso a la educación, pero también es verdad que hay mucha gente sin educación hablando de temas de los cuales no debería. Entonces hay que encontrar ese justo medio que no sea igual a lo que está pasando en China, donde el problema de educación está prácticamente resuelto, más bien entenderlo a nuestras condiciones materiales reales que tienen esas complejidades, ¿no? Gracias, Diego. Voy a abusando un poco, informarle, digo que nos han llegado muchas preguntas, más de 60.
se las vamos a compartir a ver si él puede luego contestándolas. Y voy a cerrar con 3 preguntas de aquí juntas. Sería el diputado Gerardo, sería el diputado Manzanilla, luego el diputado Esteban y la diputada Mari Carmen, y ahí cerramos. Pero quiero que hagan las preguntas y luego él para hacerlas en bloque, si no ya no da. A ver, Gerardo. Bueno, de antemano saludarte, Diego, y decirte que te admiro en el conocimiento. ¿Qué necesita México en materia educativa para ser un potencial a nivel mundial? Manzanilla. Felicitarte y felicitar a los organizadores y a la gente que nos acompaña a esta importante ponencia. Mi pregunta va enfocada a lo que dice el compañero. Tenemos, triunfa la izquierda en México y los legisladores de izquierda estamos tratando de cambiar las cosas. Pero no le hemos movido nada al sistema educativo, ni forma ni fondo. Sistema tradicional, por muchos años que no dio resultado, ni en el contenido de los libros. Esta educación te hace ser egoísta. Y puedes hablar con cualquier egresado de una universidad pública y privada y le hablas de historia, no generalizo, pero la mayoría, le hablas de historia y no sabe nada. Le hablas cualquier pregunta muy básica del sistema político mexicano y no te la contesta. Todo va enfocado a hacer dinero, a que pase sobre el pisotees a cualquier persona, pero el tema es hacer dinero. Sistema educativo manipulado que no forma ciudadanos, forma individuos. Por eso vemos que nada más patinamos y no cambian las cosas. ¿Qué opinas o qué propondrías de moverle a este sistema? Porque tiene que ser integral. De lo que están haciendo los chinos con lo que estamos haciendo nosotros, que la educación la dejamos rezagada. Profesores dando clases de mala gana, que dicen que están mal pagados, pues como que me pagan, como que enseño. Tenemos un problema, pero muy grande en el sistema educativo de este país. Avancemos. Fomenta el egoísmo. ¿Es cuánto? Esteban, por favor. Esteban. 2 sobre 3. Eden Garcés, diputado de aquí de la Ciudad de México, de Morena. Bueno, qué curioso y bienvenido, camarada Diego, y felicitaciones al Partido del Trabajo por invitarte a esta Cámara de Diputados. Qué curioso, nos decían a los comunistas que éramos los que comíamos niños, y ahora resulta que estos individuos de esta élite pues son los que realmente se ha demostrado que comen niños. 2 cuestiones rápidas. ¿Cuál es tu pronóstico respecto a Cuba en este contexto geopolítico, y también tu opinión respecto al papel que está jugando un integrante de los BRICS, la India? Gracias. Muy buenas las con dos. Mari Carmen. Sí, muchas gracias. Muy rápido y con mucha sinceridad. ¿A qué modelo económico se acerca más nuestro país del mundo? ¿A cuál modelo? Con mucha sinceridad. Y la segunda pregunta es la siguiente. China logró pasar de ser la fábrica del mundo de bajo costo a un líder de alta tecnología y patentes. En el contexto del nearshoring en México, ¿qué incentivos legislativos específicos del modelo chino, como sus zonas económicas especiales, deberíamos replicar para asegurar que no nos quedemos estancados y que únicamente en el ensamblaje? Y bueno, hasta ahí la pregunta. Gracias. Muy buenas las 3. Voy a tomar las 2 de educación primero. Yo creo que, un detalle importante sobre el tema de educación, que normalmente nosotros tendemos como a glorificar el papel de la educación como una herramienta emancipatoria, ¿no? O una herramienta que nos ayuda a superar las contradicciones, a superar la pobreza y demás. Pero aquí hay un detalle fundamental. Hay muchos estudios, yo de hecho dediqué el principio de mi trabajo a esta investigación, que es bastante deprimente, pero una persona, niño o niña, en condiciones de miseria, no aprende lo que estudia. Y no tiene nada que ver con su capacidad intelectual o con la calidad educativa. Tiene que ver con sus condiciones materiales. Un niño o una niña que tiene hambre, que no tiene una casa, que es golpeado en casa, que tiene que caminar 3 horas para llegar a la escuela, tú le puedes aventar libros de calidad en la cara y tenerlo todo el día enfrente de computadoras. No va a aprender.
No va a aprender. O sea, esto es una de las enseñanzas fundamentales del marxismo. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, es su ser social lo que determina su conciencia. Inclusive se siente como una demanda descomunal exigir que nuestra infancia en condiciones de miseria y pobreza aprenda por arte de magia. Al contrario, si el incremento en la calidad educativa no viene acompañado de una mejora tangible en las condiciones materiales de los niños, no van a aprender. No se les queda en el cerebro. O sea, y esto está muy bien estudiado en ciencia. O sea, si tú agarras a un niño a golpes y lo obligas a estudiar, no aprende porque está traumado, está en condición de miedo, está en pánico, no se le queda la información. O sea, tiene que haber toda una serie de condiciones materiales contextuales a la educación para que el niño pueda absorber lo que se le está transmitiendo. O sea, vean ustedes mismos en casa, cuando se educa con amor y el niño está bien cuidado y bien alimentado, aprende. Pero si es a punta de trancazos y en condiciones de miseria y desesperación, no va a aprender. Entonces, la educación no es por sí sola la solución, sino que tiene que venir acompañada de una transformación de las condiciones materiales. Segunda pregunta muy buena del compañero sobre la relación de Cuba, Cuba e India, ¿no? La verdad es que serían dos respuestas muy extensas, pero voy a tratar de hacerlo prudente y en respeto a tu respuesta. La verdad es que toda mi solidaridad con el pueblo cubano. O sea, es un país que ha estado durante 6 décadas acosado por sanciones económicas completamente injustas. La categorización de Cuba como un estado que es financiador del terrorismo es ridículo. Tiene décadas la petición en Naciones Unidas prácticamente de manera universal de todos los países, menos Estados Unidos y un par de aliados, para quitar las sanciones de Cuba. O sea, el trabajo que han hecho los médicos cubanos en México es por lo menos apreciable. O sea, es increíble que sea su mayor producto de exportación. Y lo complicado es que ahora Estados Unidos, como está acumulando derrotas, tanto económicas como culturales y bélicas, va a necesitar victorias a corto plazo mediáticas. Entonces es probable que Trump, como nadie le está poniendo un alto y como las instituciones internacionales no sirven para nada, son un florero, probablemente Trump va a usar el dominio de la isla como una victoria a corto plazo solo en el ámbito mediático. O sea, ese es terrible, pero así pinta la cosa, ¿no? A menos de que intervenga alguien, pero queda claro que nadie va a intervenir. O sea, ya tuvimos otros ejemplos en otros países muy cercanos, Venezuela en enero, nadie va a intervenir. O sea, esa fantasía de BRICS se va a meter ahí como capitán BRICS a salvar el mundo, no va a pasar. O sea, ya no pasó, no va a volver a pasar. Entonces, yo sinceramente veo un pronóstico muy malo para Cuba. India siempre me ha parecido como el caballo de Troya dentro de BRICS. Modi, sobre todo, me parece un político muy poco de fiar. Lo que acaba de pasar con el barco iraní, que fue invitado a India a ejercicios militares, que después fue bombardeado en el segundo que cruzó aguas internacionales, me parece las traiciones históricas más refutables de la historia reciente, ¿no? Entonces, yo creo que BRICS en general tiene que tener mucho cuidado con el papel de India, principalmente mientras Modi está en el poder, ¿no? Y aquí, pues obviamente da también para una respuesta mucho más profunda, porque India también es muy complejo, es un lugar demasiado grande para generalizarlo, pero yo creo que es complicado, porque de nuevo, es que no hay nada de natural en BRICS. O sea, BRICS no surge orgánicamente como un bloque geopolítico. Era una nomenclatura de marketing para vender presentaciones de PowerPoint para Nestlé. O sea, ahí se inventaron BRICS. India estaba ahí porque necesitaban formar la palabra ladrillos, porque eran los ladrillos de construcción de incrementalidad de mercado. O sea, BRICS, cuando lo pones al lado de los otros países que están en BRICS, dice, ¿qué están haciendo ahí? O sea, India y Sudáfrica, es que ¿qué están haciendo? O sea, esa no es tu familia, salte de ahí, ¿sabes? O sea, es muy raro. Entonces, yo creo que a medida que pase el tiempo va a ser cada vez más evidente lo incompatible que es India como modelo civilizatorio a los otros modelos civilizatorios que están en BRICS. Y la última pregunta tuya, recuérdame. Ah, sí. Ya me acordé, para que México no se quede solo en el modelo de mano de obra barata y exportación. Bueno, ahí yo creo que el modelo que nosotros pudiéramos aprender es el intercambio de mano de obra por capital intelectual. O sea, es quedarnos con acciones. Ya hoy el pago, el salario, no es suficiente para regalar tu mano de obra. O sea, la mano de obra tiene que venir acompañada de un intercambio de acciones. Si no es capital intelectual, acciones. ¿Por qué? Porque realmente por esto se habla tanto de la importancia, tanto para la nomenclatura de los modos de producción como para los modelos productivos. ¿Quién es dueño de qué? O sea, si no estamos hablando de quién es dueño de qué, quién es dueño de la tierra, quién es dueño de la casa, porque el modelo capitalista liberal tiende hacia la renta, ¿no? O sea, la frase esta famosa del 2030 era, no serás dueño de nada y serás feliz.
rentarás todo hasta la muerte, ¿no? Y ahí surgen todas estas ideas políticas del ingreso universal básico, o sea, todas estas fantasías anarcocapitalistas que son una locura, son una monstruosidad que no tiene ni pies ni cabeza, que no hay ningún ejemplo funcional en el mundo, los pocos ejemplos marginales están todos manipulados, pero de verdad es muy peligrosa esa tendencia a que quiten la propiedad. ¿Por qué? Porque el valor se acumula en la propiedad. En última instancia, el que tiene la propiedad determina el costo de renta. Y el problema que tiene Estados Unidos ahorita, tiene más departamentos y casas vacías que gente desabrigada en la calle. Entonces, no, el mercado no se regula solo. Tenemos más que suficientes ejemplos concretos históricos de que no existe tal cosa como la autorregulación del mercado. Entonces, yo haría mucho hincapié, de la misma forma, en la propiedad. O sea, ¿quién es dueño de qué? Si viene una empresa a México, ¿quién es dueño de la empresa? ¿Por qué? Porque en última instancia ahí se determina quién se queda con el exceso de valor producido, con el plusvalor, ¿no? Con la plusvalía mencionada por Marx. Entonces mi recomendación sería esa: intercambio de mano de obra siempre por capital intelectual y acciones. ¿De qué es el modelo mexicano? Fíjate, de la misma manera que dije que China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista, yo diría que México, también respetando los procesos históricos, viene de un modelo neoliberal y está en un proceso transitorio de superación dialéctica del neoliberalismo. Entonces eso. Y siguen existiendo contradicciones, porque es verdad que no ha acabado el neoliberalismo, sigue siendo predominante en algunos sectores, pero en algunas intenciones claramente se han hecho esfuerzos de frenar el neoliberalismo como ideología dominante. El detalle es que al ser un país que tiene una dependencia tan grande de Estados Unidos, pues hay un límite de qué tanto puedes hacer el proceso de superación dialéctica, porque realmente, y es terrible decir este tipo de cosas, la soberanía es algo que es muy romántico. Pero realmente, ¿qué tan soberanos son cualquier país del sur global? Cualquier país del sur global, quitando China, la palabra soberanía me parece sumamente romántica. Porque en última instancia, eres soberano mientras Estados Unidos esté de acuerdo. En el momento que Estados Unidos ya no está de acuerdo con tu soberanía, esa parte de tu soberanía no me gustó. Y ahí se acaba tu soberanía. Por eso empecé la presentación con Francis Fukuyama diciendo que Corea del Norte tenía razón en desarrollar bombas atómicas, porque Corea del Norte es un paisito de este pelo, pero no se mete nadie, ¿eh? Con ellos no juegan. Digan lo que quieran de Kim Jong-un, pero respeto tiene. Entonces ahora, por eso Lula salió hace poco tiempo a decir que lamentablemente, y lo digo con toda melancolía, lamentablemente nosotros tal vez deberíamos de pensar en desarrollar lo mismo. Gracias.